Amada familia, oremos con mucho amor en este día. Señor, vengo a pedirte que seas tú mi principio, mi centro y mi fin de toda mi existencia, de todo lo que vivo y lo que hago, de mi familia, mi casa y mis labores diarias. Y en el corazón de María Santa me guíes toda mi vida. Tu palabra me ilumine, Señor. Amén, amén, amén. Amada familia, Dios, que desea ser el fundamento de nuestra vida, esté con todos ustedes. Y yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, revelada a San Lucas. Gloria a ti, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él dándose la vuelta les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puesto los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey cuando sale en campaña contra otro no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la historia que había un hombre de nombre Cipriano en los primeros siglos, y este hombre hizo un pacto con el demonio, un pacto de un nivel tan grande, que le había entregado toda su alma al demonio con tal de que le diera muchos poderes y lo llenara de riquezas y de toda clase de vicios, de lujos, y así fue. Tenía mucho poder, mucho placer, mucho, tenía cantidad de bienes y recorría toda Europa en aquel tiempo, asesorando reyes, mandatarios, gobernadores, teniendo a lo que quisiera y todos los lujos que quisiera, y hacía toda clase de inmundicias en nombre del demonio, con un poder muy grande de ser uno de los brujos más cotizados en lo que era el mundo en ese momento. Y así fue. O sea, por todo donde recorría, él se ufanaba de su poder y del pacto que había hecho con el demonio. Y muchos de los que escribieron sobre él decían que lo veían hablando con demonios y de hacer todas las cosas que hacía con un poder impresionante, y veían grandes prodigios que él hacía en nombre del diablo. Una vez llegó al palacio del rey y conoció allá a una esclava que tenían, a una que habían capturado, y se llamaba Justina. Y estando allá la vio tan bonita y tan hermosa, tan maravillosa, que dijo: esta mujer tiene que ser mía, y se la pidió al rey. Y el rey dijo: pues si la conquista es suya. Y él empezó a decirle que tenía que ser de él, y ella le decía: jamás, mi alma le pertenece a Cristo, soy esposa de Cristo, le decía, soy esposa de Cristo. Y él empezó a hacerle toda clase de magia, de brujerías, toda clase de hechicerías para que ella cambiara, y nada. Él iba y le decía: pero ¿por qué no puede ser mía? Porque soy de Cristo. Pero
te he hecho toda clase de maldades, toda clase de cosas para que seas mía y de hechizos sin nada. Y ella le dijo, es que mi amo y mi dueño es superior al tuyo, tiene más poder y me defiende de ti, y tú no podrás nada, absolutamente nada contra mí, porque por encima de Dios está mi rey. Y él le dijo, ¿y cuál es el rey que te gobierna? Porque el rey que yo tengo, Satanás, es poderoso, es grande, es majestuoso, y mira todo el poder que tengo. Y ella le dijo, tu rey es nada, nada a comparación a mi rey y a mi señor. Más aún es una pobre criatura, es una pobre criatura que solo sabe hacer maldades, pero no tiene más poder jamás que Dios mismo. Y él dijo, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo quiero conocer quién es ese rey que tiene más poder que el rey mío, que el demonio, porque yo no lo conozco, quiero conocerlo. Y dicen que en una de esas situaciones donde él pensaba y pensaba quién será Dios, que es más poderoso que el diablo, se le apareció el diablo y le dijo, recuerda que tu alma es mía. Y le dijo, pero si tú no eres más poderoso que Dios, ¿yo por qué tengo que creer en ti? Y dicen que fue tanta la furia del demonio que le estaba haciendo mucho daño. Pero él quiso conocer a Dios y se acercó a Santa Justina, que empezó a predicarle el mensaje de Dios, y él empezó a enamorarse de Dios y el demonio a perseguirlo. Y fue tanto que el enemigo vio perdida su batalla porque este hombre se convirtió verdaderamente a Dios y dijo, yo quiero amar a Dios que es más grande que el diablo, quiero amar al Señor que es más poderoso que los demonios, y aunque tenía tanto poder que me habían dado, yo rompo esos pactos y me uno al Dios verdadero que tiene más poder que toda la maldad y todos estos demonios. Y así fue, se convirtió al cristianismo y empezó una vida santa de entrega y radical al Señor. Y fue capturado por el emperador para que renegara de Dios. Él dijo, jamás voy a renegar de quien es más grande que la maldad y el pecado. Y así fue como se convirtió al cristianismo y vivió una vida santa viendo el ejemplo de Santa Justina. Y fue así como lo llevaron a los dos ante el suplicio, ante el gobernador, ante el emperador, y fueron condenados a muerte por ser cristianos y por amar a Dios sobre todo y por vivir la fe en Dios sobre todo y por luchar por amar a Dios sobre todo y vivir radicalmente su fe por encima de todo. Y fue como siendo un gran cristiano y un radical cristiano fue llevado hasta el suplicio y hasta la muerte porque siguió los pasos de Santa Justina. Y ese es el martirio de San Cipriano, un hombre que le sirvió mucho tiempo al demonio, estructuró su vida, estructuró su vida en la maldad y después puso a Dios por encima de todo. Y hoy nos dice el Evangelio que quien no niega o quien ama más a su familia, quien ama más las cosas del mundo, no es digno de Dios. Y es que nosotros a veces ponemos por encima de Dios primero a nosotros mismos, lo que a nosotros nos parece, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, lo que a nosotros nos place. Ponemos a nuestra familia, nuestros seres queridos, el marido, la mujer, los hijos, por encima de todo, el trabajo por encima de todo y las cosas del mundo por encima de todo y lo que nos digan los demás por encima de todo y creemos en miles de cosas por encima de todo y a Dios lo dejamos de último. Y por eso cuando llegue el momento de las pruebas, ¿quién va a responder por nosotros? ¿La familia? ¿Los demás? ¿Las situaciones, el mundo, los gobiernos, las leyes del mundo? No. No van a responder por nosotros, porque hemos puesto las confianzas en quien no debemos. ¿Y cuántos se entregan a placeres, a vicios, a maldades, a las porquerías, a las inmundicias de este mundo? O sea, bajo la esclavitud del diablo y poniendo al demonio como su centro, como su maestro, como el profesor, como el padre de sus vidas. Y así viven su vida en pecado totalmente continuo.
Y cuando llegue el día de la muerte y del día del juicio, ¿quién va a responder por ellos ante Dios? Dios está por encima de todo. En un mundo que niega a Dios, en una sociedad que niega a Dios, y como pasó en el Día de los Niños, llamado el Día de los Niños, llamado el Día de los Niños, el Halloween, el Día de los Niños, que hasta en muchas parroquias dijeron disfrácense de los que sea, que eso no es malo, hasta esos días convertidos en maldad, a ver si esos demonios de los que se vistieron niños y adultos y miles de personas van a responder por ellas ante Dios. Y es que ponemos a dioses falsos, ídolos falsos, y como dice el Salmo, seres de polvo que no pueden salvar, y los ponemos por encima de Dios y de su grandeza. Y cuando llega la calamidad, reclamamos: Dios, ¿por qué no me ayuda? Pues porque no me pusiste por encima de todo, porque pusiste al demonio, a los placeres, al mundo, a tu familia, al vil dinero, por encima de todo. Eso es como la mamá que dice: ¿y por qué mi hijo le hicieron daño? ¿Y por qué mi hijo le pasó tal cosa? Casi me lo matan en una fiesta. Yo que se lo entrego a Dios. Sí, pero si su hijo no se cuida y se va a vagabundear. ¿Y por qué Dios no cuida mi hogar? Pero si usted no lucha por su hogar y no oran en familia. Una familia que dice que ora una vez a la semana porque va a la Santa Misa los domingos, ¿qué clase de familia es y de cristianos es? ¿Y cómo quieren la protección de Dios si durante la semana están entregados a otros dioses? Quien no pone a Dios por encima y no construye con Dios, ¿qué espera? ¿Qué quiere esperar a alguien que no construya por Dios? Miremos la sociedad, miremos el mundo, miremos a la misma iglesia en este momento como estamos. La iglesia rendida y los mandatarios de la iglesia y jerarcas de la iglesia rendidas a los estados, a los que gobiernan, a las leyes de los que gobiernan, dándole la mano a abortistas, a presidentes que son unos abortistas, que proclaman leyes de muerte y allá dándole la mano. ¿Eso es de Dios? No, eso no es de Dios. Y hay que decirlo, porque eso no lo hace un cristiano y eso no lo hace una persona de Dios y eso no lo dice el Evangelio en este día ni nunca. El Evangelio es radical, firme y serio. Y un buen cristiano no le va a lamberle los zapatos allá a un presidente o a un mandatario al que sea, o darle la mano cuando ese mandatario está lleno de demonios de aborto, de demonios de destrucción, de leyes malvadas que están destruyendo la vida y la familia y aceptan todas las maldades. Eso no se hace. Y eso es verdad y así es verdad y se comprueba que es verdad. Entonces no digamos lo que no es. Por eso yo predico la verdad de Dios. Y quien no sigue a Dios por encima de todo y no se niega a sí mismo y no proclama su verdad, no es de Dios. Tengámoslo claro, claro, y lo digo como sacerdote y pastor de la iglesia. Y no me tiembla decirlo porque lo digo con argumentos. Quien no está con Dios está contra Dios. Quien no predica la verdad de Dios está contra la verdad de Dios. Y quien anda dándole la mano y confabulándose con el mundo y modernizando las cosas de la fe y de la iglesia y sacando leyes que no son de Dios, no pueden ser de Dios. Y eso hay que decirlo claramente porque es verdad. Y porque el Evangelio lo dice y el magisterio de la iglesia lo dice y el catecismo de la iglesia lo dice. Y un cristiano tiene que rendirse a Dios, postrarse ante Dios y denunciar la mentira y la falsedad que va contra el reinado, contra la verdad de Dios y la grandeza de Dios. Quien ama más a su familia, quien ama más al mundo, no es digno de mí, dice el Señor. Leamos la palabra de Dios, hay que hablar con palabra de Dios y con magisterio de la iglesia y con la verdad de la iglesia. Y quien no la siga no está en el camino de Dios. Y por eso como cristianos en la Santa Iglesia tenemos que decir Dios primero, la ley de Dios primero, los mandamientos de Dios primero, y quien no los viva no puede estar. Así de claro. Sea presidente de la República o el que sea. Y eso hay que condenarlo. Porque Dios es santo y se merece cristianos que luchen por la santidad y por la verdad. Y eso nadie me lo puede contradecir a mí. Aunque juzguen, critiquen y digan lo que sea, no me pueden a mí contradecir como sacerdote lo que dice hoy la palabra de Dios.
Nosotros los cristianos estamos llamados a poner a Dios por encima de todo, a poner su palabra por encima de todo, a poner sus mandamientos por encima de todo, a poner sus sacramentos por encima de todo, a hacer respetar la Santísima Eucaristía, la presencia real del Señor por encima de todo y no dejar que nadie la pisotee. Nadie la pisotee. Y poner toda la doctrina de la iglesia, toda la doctrina de la iglesia y lo que dice nuestro catecismo y el magisterio por encima de todo. Un cristiano significa seguidor de Cristo, en el camino, la verdad y la vida que es Cristo mismo. Y eso nadie lo puede rebatir, ni nadie me lo puede contradecir, nadie. ¿Por qué? Porque lo dice la misma fuente, esencia y fundamento de un cristiano, que es la palabra de Dios, que es su mismo magisterio que expresa la palabra de Dios. Seamos cristianos que construyamos con Dios, cristianos que construyamos bajo la verdad de Dios, bajo el camino de Dios y bajo la vida de Dios. Y así seremos cristianos que demos testimonio en el mundo de la verdad de Dios, como Dios quiere, como Dios manda y como Dios desea de un cristiano verdadero en este mundo moderno, disque moderno, que no sigue a Dios por ningún lado, sino a los demonios de la maldad, del poder tener y del placer. Y como iglesia no podemos compaginar con el mundo, ni querer incluir las leyes del mundo, ni querer incluir las maldades del mundo, ni las aberraciones del mundo en nuestra propia casa. Tenemos que ser cristianos de testimonio, o si no, miremos a los apóstoles, a los primeros cristianos que dieron la vida por nuestro Señor. La iglesia necesita cristianos que vivamos este evangelio de hoy, que construyamos bajo Dios y que neguemos nuestra propia vida y la vida del mundo y lo que nos ofrece para seguir verdaderamente a Dios, para vivir verdaderamente a Dios. Seamos cristianos verdaderos, radicales como se merece el Señor y como Dios desea. Y eso no se llama ser fanáticos, ni tradicionalistas, ni se llama ser retrógrados, se llama seguir al verdadero y único Dios que nos dejó su camino, su verdad y su vida para que seamos santos como Él mismo es santo. Construyamos desde Dios, por Dios, con Dios y para Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos todos: Señor, tú eres mi camino, tú eres mi verdad y tú eres mi vida. Haz que camine en ti, por ti y para ti. Que no camines según el demonio, ni el mundo, ni los placeres. Siempre tú, Señor, principio, centro y fin de mi vida. Quiero estructurar mi vida en ti, Señor. Amén, amén, amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y como la Santísima Virgen, San José, los santos ángeles y todos los santos, nosotros luchemos por vivir en nuestra vida la voluntad de nuestro Señor. Oremos mucho por los difuntos en este mes que la Santa Iglesia se dedica a orar por todos los difuntos. Pidámosle al Señor su misericordia por ellos.